En esta ocasión vamos a hablar acerca del análisis léxico-sintáctico. Vamos a definirlo. El análisis léxico-sintáctico es el estudio del significado de las palabras tomadas aisladamente, o sea, la lexicología, y la manera en que estas palabras están combinadas, o sea, la sintaxis, con el fin de determinar con mayor precisión el significado que el autor pretendía darles. La idea apunta a reconocer cuando las palabras utilizadas por el autor son en sentido literal o cuando lo son en sentido figurado. Es fundamental esta comprensión para interpretar correctamente. Hay ejemplos claros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando en el texto Jesús se refiere a sí mismo como yo soy la puerta o yo soy la vid. La pregunta es, ¿está recurriendo a metáforas? Otro tanto ocurre cuando se hace mención a la palabra levadura, cuando en Mateo capítulo 16, del 5 al 12, Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La idea a la que nos remite la palabra levadura es la enseñanza de estos grupos. Está hablando simbólicamente de la levadura. La premisa fundamental de este tipo de análisis es que, aunque las palabras pueden tener varios significados en diferentes contextos en sentido simbólico, tiene una sola connotación de acuerdo a la intención del autor. El análisis léxico-sintáctico ayuda siempre a determinar la variedad de significado que una palabra o grupo de palabras debe tener, y entonces poder afirmar el significado más probable que el autor quiso dar de acuerdo a su intención. Entonces, cuando estamos hablando del análisis léxico-sintáctico, vamos a explorar 7 pasos fundamentales. El primero consiste en identificar el género literario. El género literario es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase o estilo en lugar de su contenido específico o argumento. Los géneros bíblicos son identificados normalmente al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono, el contexto y las técnicas literarias de un libro: histórico, ley, narrativa, sapiencial, profecía, poética, apocalíptico, evangelio y epistolar. El segundo paso consiste en rastrear el desarrollo del significado del autor y mostrar cómo el pasaje, bajo consideración, encaja en el contexto. Es importante porque el contexto determina el posible significado y uso que el autor le está dando a las palabras con el objetivo de comunicar su mensaje. El tercer paso consiste en identificar la división natural de un texto. Es importante aclarar que estas divisiones no formaron parte del texto original inspirado, sino que fueron añadidas posteriormente para facilitar la localización y referencia de los pasajes. A lo largo de los siglos, este desarrollo evolucionó con el objetivo de mejorar la comprensión y comparación de las escrituras, culminando en la escritura que todos conocemos y utilizamos hoy en día en nuestras Biblias. Algunas veces, estas divisiones pueden ser un obstáculo en la interpretación de un pasaje bíblico. Por lo tanto, el intérprete necesita identificar la división natural del texto y no necesariamente la de los editores. Las versiones actuales tienen variaciones. El cuarto paso consiste en identificar la conexión de las palabras que componen los párrafos y oraciones tales como conjunciones, preposiciones y pronombres relativos. Identificar los nexos dentro del párrafo y las frases para indicar las relaciones entre los pensamientos. El quinto paso consiste en determinar el significado individual de las palabras. Determinar lo que las palabras individuales significa. Tiene que identificar las varias posibilidades según el tiempo y el contexto para determinar el sentido en un contexto. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencias exactas, sino que cada palabra tenga su área de significado. Por esto, las palabras usadas en alguna traducción de la Biblia
en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original. Tampoco siempre incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significaban en el idioma original. Como ejemplo de una traducción inadecuada en la antigua versión de Reina Valera, veamos primero Romanos capítulo 10, versículo 9. Allí la palabra confesar traduce la palabra griega homologeo. Esta palabra está compuesta de dos elementos: homo, que significa mismo, y logeo, que significa hablar. Justamente la palabra original significa admitir, decir la misma cosa o estar de acuerdo. Sin embargo, es difícil sacar esta idea de la traducción, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Este versículo no quiere decir confesar pecados al Señor, sino hacer confesión con la boca de que uno está de acuerdo con Dios acerca de Jesús o que dice de él lo mismo que Dios dice. Cuando el intérprete haya captado el sentido verdadero del texto, lo que Dios dice, podrá explicar con provecho a su auditorio. La versión revisada y la popular han mejorado la traducción. Dice esta última: si con la boca reconoces a Jesús como Señor, serás salvo. En estos dos ejemplos he señalado el valor de conocer la composición de las palabras originales, es decir, su etimología. Pero no debemos interpretar las palabras usando solamente su etimología, porque tienen sus peligros. Uno de los eruditos nos recuerda que el significado de las palabras cambia muchas veces y ya no es el mismo que tenía originalmente. No es posible afirmar que el significado de las palabras usadas en los textos bíblicos sea el mismo que indica su etimología. El sexto paso consiste en analizar la sintaxis, o sea, la relación de las palabras entre sí. Analizar el sintaxis, o la relación de las palabras, se expresa en la forma gramática y el arreglo de las palabras. En una oración, la sintaxis nos permite identificar los elementos clave que la componen, como el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto es quien realiza la acción. El verbo expresa la acción misma y el complemento brinda información adicional sobre la acción. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la gramática griega, vamos a observar que los sustantivos hay dos declinaciones de los sustantivos y que los sustantivos hay que tener en cuenta si es masculino, femenino, neutro, si es genitivo, si es dativo, si es acusativo, en general. También tenemos que tener en cuenta la declinación de los adjetivos, los verbos. Si los verbos, el modo del verbo, la persona del verbo, el número del verbo. Entonces, todos estos elementos a la hora de hacer un análisis, analizar la sintaxis, o sea, la relación de estas palabras, nos dan a nosotros una aproximación al significado que le dio el autor al inicio. Hay que recordar que en castellano las palabras o las frases siempre están en orden. Por ejemplo, en castellano usted dice la casa roja. Cuando usted lee el griego, las frases, las palabras no necesariamente están en orden, sino que la relación se establece dependiendo del lugar que tiene el sujeto, el artículo, el verbo, el tiempo del verbo, etcétera, etcétera. El último paso consiste finalmente en colocar los resultados del análisis léxico-sintáctico en palabras no técnicas de fácil comprensión que transmitan claramente el significado del autor al lector. Entonces, el exégeta, el intérprete del texto, a la hora de comunicarlo, tiene que tomar verdades complicadas a través de la ciencia de la hermenéutica y transmitirlas de la manera más sencilla, más relevante, con una aplicación efectiva para que el oyente pueda comprender y, al entender el significado de la palabra o del texto en el original, a su audiencia, pueda también aplicarlo a su realidad actual en el presente.